Un Dios bueno, un diablo malo. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Y por qué al respecto? Porque a veces creemos que cosas malas vienen de un Dios bueno. Amén. Y necesitamos entender a través de la palabra que nuestro Dios, si es un Dios bueno, siempre nos va a dar buenas cosas. Amén. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. Así que lo primero que quiero decir es que la naturaleza de nuestro Dios es buena. Amén. Nuestro Dios es un Dios de bondad. Es un Dios por naturaleza bueno. Así que vamos a mirar en la palabra. La palabra de Dios tiene infinidad de versos donde indica que Dios es bueno. Amén. Y vamos a mirar algunos de ellos. Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, está en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a ir allí, primer libro de Crónicas, en el capítulo 16. Gloria a Dios. Capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Y vamos a leer a partir del verso 34. Solamente vamos a leer el verso 34. Y cuando usted esté allí me dice amén. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 34. Aleluya, míralo acá. Verso 34. Ok, dice la palabra de Dios allí. Dice, ¿aclamar qué? Aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. En algunas versiones dice que su misericordia es para siempre. Pero aquí se nos está hablando, y quiero que llamarle la atención desde ya con respecto a esto. Note que la bondad de Dios, lo bueno de Dios, siempre está ligado a su misericordia. Y ya vimos nuestro primer verso. Ahora vaya conmigo allá adelante a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, y vamos a estar en el capítulo 5. Y vamos a leer también el verso 13. Verso 13. ¿Estamos allí? Ok. Ahora, usted conoce el contexto de este texto. Salomón traslada el arca al templo. Amén. Y en el verso 13 decía, dice, hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de la trompeta, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es ¿qué? Bueno, porque su misericordia es para siempre. Y vimos en el primer verso que leímos, que la misericordia, que la bondad de Dios y la misericordia siempre están ahí enlazadas, están de la mano. Capítulo 7, vaya ahí adelante en el capítulo 7, en el verso 3, capítulo 7, verso 3, ¿estamos allí? Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová, ¿sobre qué? Sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, ¿y qué hicieron? Y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, note un paréntesis aquí, note que adorar y alabar involucra palabras. Amén. No es solamente música, porque tenemos el concepto errado de que alabar y adorar a Dios es a través de la música. Sí, esa es una de las maneras, pero tiene que estar involucrada palabras. Y entonces ellos, ¿y cómo lo alababan? Diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora, vimos 3 testigos ahí que nos dicen que Dios es bueno. Pero en la bondad de Dios siempre está enlazada con su misericordia. ¿Por qué? Porque misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos.
Misericordia es que Dios es un Dios perdonador, que nos perdona. Quiere decir que Dios no quiere traer juicio sobre nuestra vida, sino que Él, por el contrario, su bondad le hace tener misericordia para con nosotros. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque muchas personas están pensando y están diciendo, oiga, yo no oré hoy me va a ir mal. Hoy yo no he ayunado hace 15, 20 días y entonces Dios se va a poner bravo conmigo. Mucha gente tiene esa mentalidad religiosa. Ahora, no me malinterprete. Orar y ayunar es muy bueno y usted lo debe hacer y yo lo debo hacer. Pero orar y ayunar, si yo no oro o no ayuno, eso no quiere decir que Dios se va a enojar contra mí, me va a enviar cosas malas a mi vida. Y muchas veces, en muchas denominaciones, en muchas iglesias, están enseñando eso. De que Dios es un Dios castigador, de que Dios envía enfermedades, que Dios envía cosas malas sobre sus hijos. Ahora, yo no entendería ni tampoco podría confiar en un Dios que envía enfermedades a sus hijos. Ahora, yo le pregunto a usted siendo papá, ¿enviaría una enfermedad o colocaría algo malo para sus hijos? No, ¿verdad? Usted disciplina y corrige a sus hijos, pero no trae nada malo sobre ellos. Amén. Y si nosotros siendo hombres imperfectos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará a nosotros lo mejor? ¿Aló? Así que tenemos un Dios bueno, amén. Vemos entonces un común denominador aquí es que su benignidad se manifiesta para con el hombre siendo misericordioso. Dios no nos da lo que merecemos, siempre está dispuesto a perdonarnos. Jesús dio testimonio también acerca de la benignidad, de la bondad, de lo bueno que es Dios. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 10. Ahora, de hecho, no solamente dio testimonio, sino que estableció que el único que era bueno era Dios. Amén. Y note lo que dice en el capítulo 10, estamos en Marcos, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 18 para que usted tenga el contexto. Amén. ¿Estamos allí? Gloria a Dios. Dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno. Estoy en Marcos 10, capítulo 10, verso 17. No. Yo dije leamos desde el 17. Leamos desde el 17. Entonces, ahora si todos estamos en el 17, ok, volvamos a leerlo, ¿listo? Dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno. ¿Quién es ese uno? Dios. Amén. Entonces aquí Jesús da testimonio de la bondad de Dios. Da testimonio que Dios es un Dios bueno. Ahora, si Dios es bueno, entonces todo lo que Él creó es bueno. Amén. Vaya conmigo a Génesis. Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. En el verso 31. Le repito, Génesis, capítulo 1, a partir del verso 31. ¿Estamos todos allí? Ok, dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era ¿qué? Bueno en gran manera. O sea que la creación de Dios es buena. Ahora, yo no sé si ustedes en alguna oportunidad, alguna persona haya dicho, bueno, pero, ¿cómo así? Dios creó al diablo y el diablo no es bueno. ¿Ustedes ya han escuchado eso? ¿Alguien le ha preguntado eso?
¿No? ¿Ninguno? Bueno, a mí sí me han hecho esa pregunta. Pero aquí lo importante que hay que entender es que Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín y lo creó en perfección y se llamaba Lucifer, ¿verdad? Ahora, él en su libertad decidió corromper lo que Dios le había dado y se convirtió en diablo o Satanás. Ahora, Dios no creó al diablo o al Satanás, Dios creó a un querubín y dice en Isaías que él era perfecto. Amén. Ahora, él se corrompió, él tomó una decisión de corromperse y se convirtió en un diablo. Ahora, perdóname mi amor. Ahora, muchos hombres, ¿todos son creación de Dios? Amén, ¿verdad? Todos los hombres son creación de Dios, pero hay hombres muy malos, ¿cierto? Y es la misma circunstancia. Dios los creó buenos y ellos en libertad se corrompen e incluso aún se levantan contra el mismo Dios. Ahora sí te escucho. ¿Me vas a hacer alguna pregunta? Él era un ángel bueno, ¿cierto? Claro, era un... Y él desobedeció y no quiso obedecer como Dios quiso que él tenía que obedecer. Claro. Entonces él dijo que no le obedezco y yo hago lo que quiere, ¿cierto? Claro. Entonces él se corrompe. Eso era lo que estábamos explicando. Ahora, les estamos diciendo que Dios es un Dios bueno y que Él en su bondad lo que ha creado es bueno. Ahora, vayamos a primera carta a Timoteo y veamos esto mismo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, está ya al final en las epístolas, capítulo 4, verso 4. Y en Génesis vimos que Dios todo lo que creó es bueno. Y aquí Pablo, escribiéndole a Timoteo, confirma esa misma verdad de Génesis, capítulo 4, verso 4. ¿Estamos todos allí? Dice, porque todo lo que Dios creó es, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, recuerde el contexto de ese texto. Es hablando contra la apostasía de los últimos tiempos. Y dice Pablo que vendrán personas malas que dirán a las personas o enseñarán a las personas que no comas esto, no comas aquello, no comas de lo demás allí. Pero Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Y que no se debe desechar. Amén. Ahora, muchas personas hoy están enseñando en la iglesia cristiana que usted no puede comer cerdo. Pero ¿a cuánto les gusta el cerdo? Amén, es muy bueno, ¿cierto? Ahora, en la ley, Dios estableció que no se comiera cerdo, pero como una medida sanitaria, con el propósito de cuidar la salud de las personas. Ahora, el cerdo es muy bueno, pero es dañino. Si usted lo toma en exceso, si usted lo come en exceso, eso puede traer daños a su vida. ¿A cuánto les gusta el bagre? ¿Sabía usted que en la ley se dice que no deberíamos comer bagre? Pero el bagre es bueno, ¿cierto? Y usted lo puede comer, si usted lo come no es pecado, pero le puede hacer daño a su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque el bagre es la aspiradora del río. Él se come todo el estiércol y todas las cosas, toda la podredumbre de los ríos. ¿Aló? Hay cosas que todavía quedan ahí en esa carne que pueden generar. Claro, entonces ya sería carbón, bagre al carbón. Amén. Entonces, bueno, esos simplemente detalles para que usted pueda entender y comprender, porque muchas personas hoy están trayendo lo de la ley a esta dispensación. Y estamos en una dispensación totalmente distinta, diferente, amén, con unas reglas distintas, con unas mejores promesas, amén. Pero bueno, ese no es el tema de nuestra reunión en esta noche. Estamos hablando de que Dios es bueno y que todo lo que Él creó es bueno. Ahora, otra cosa que debemos decir es que todo lo que viene de Dios para nosotros es bueno.
Amén. Es bueno. No podemos esperar nada malo de un Dios bueno. Porque Él mismo dice, de una fuente de agua dulce no puede salir agua amarga. Amén. Es imposible, ¿verdad? Y si nuestro Dios, su naturaleza es buena, entonces todo lo que viene de Él para nosotros es bueno. Ahora, vayan conmigo a Santiago, capítulo 1. Oh, gloria a Dios. Estamos ahí cerquita, vaya allí, Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los versos 16 y 17. ¿Estamos allí? Capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Amén? Ahora, note que antes de darle lectura al 16, note que en el verso 12 hay un título. Yo no sé si usted tiene un título ahí en su Biblia. Dice soportando las pruebas, otros dicen victoria en la prueba. ¿Tú tienes algún título ahí? No. Acá. Pruebas y tentaciones. ¿Okay? ¿Ok? Entonces vamos a leer los versos 16 y 17. ¿Estamos allí? Dice, amados hermanos míos, no erréis. Dice allí, toda buena dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo, ¿cierto? Entonces podríamos leer todo buen regalo y todo don perfecto desciende ¿de quién? ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que todo lo bueno que usted ha recibido en esta vida viene de Dios. Y Dios nunca cambia. Amén. Dios nunca cambia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Creen que es que tienen un Dios bipolar. Que hoy Dios está de buenas pulgas con ellos, entonces le va a dar buenas cosas, pero al otro día como que no amaneció muy bien, como que está bravo y entonces no podemos acercarnos porque pueden venir cosas malas. ¿Sabe que eso pensaban los griegos de sus dioses? Eso era lo que pensaban los griegos de sus falsos dioses. Pero nosotros, la Biblia nos muestra a un Dios que es bueno y que nunca cambia, que siempre está dispuesto a darnos lo mejor a usted y a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay un texto en Jeremías, gloria a Dios, creo que es en el capítulo 32, vamos a mirarlo. Jeremías, capítulo 32. ¿Estamos allí? A partir del verso 38, ¿estamos? Ok. Jeremías capítulo 32, verso 38. Dice, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Ahora, ¿cuántos pertenecen al pueblo de Dios? Amén. O sea que esta palabra también es para usted. Amén, porque muchos dirán, no, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento, eso se lo estaba declarando al pueblo de Israel. Pero primero vimos allí en el Nuevo, que Dios es un Dios bueno, amén, y que Él siempre tiene cosas buenas para mí. Y a la luz de ese verso estamos leyendo Jeremías capítulo 32, y dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. ¿Cuántos están en pacto con Dios? Estamos en pacto a través de la sangre de Cristo. Que no desistiré de hacerles ¿qué? Aleluya. Noten lo que dice, no desistiré. O sea, que Dios siempre, todo lo que va a hacer con respecto a ti es bueno. Y te tengo buenas noticias. Él ya lo hizo. Y lo hizo a través de su Hijo, Jesucristo. Amén. Y todo, absolutamente todo, lo que Dios ha provisto a través de Jesús es bueno. Amén. Es muy bueno. Aleluya. Y vuelvo y quiero volverlo a leer. Verso 40. Haré con ellos un pacto. En Cristo estamos en pacto con Dios. Que no desistiré de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles el bien. Aleluya. ¿Sabe que Dios se alegra de hacernos el bien a través de Jesús? Dios está alegre
amén, de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Ahora, vimos que tenemos un Dios bueno y que su naturaleza es bondadosa y que Él se relaciona para darnos cosas buenas a nosotros a través de su misericordia. Amén. Él no quiere juzgarnos, Él quiere perdonarnos y lo ha hecho a través de Jesús. Como Él es bueno, entonces todo lo que Él ha creado es bueno. Y también dice allí que todo lo que Él da, todo lo que viene de la fuente de Él es bueno. Y que Él siempre lo que va a hacer a favor de nosotros es bondadoso, es bueno. Ahora miremos el otro personaje, porque dijimos un Dios bueno, un diablo malo. Amén. Ahora miremos a Satanás. Ahora la palabra Satanás significa adversario, significa enemigo, significa opositor, ¿verdad? Y note el propósito que Él tiene siempre para con usted y para conmigo. Juan capítulo 10. Usted lo podría declarar de manera de memoria, ¿verdad? Juan 10:10. Miremos el propósito del ladrón, el propósito del diablo. ¿Están ahí conmigo? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Ahora, si el verso quedara hasta ahí, nosotros estaríamos en graves problemas. Pero gracias a Dios el verso no termina ahí, el verso continúa y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero aquí este verso nos muestra el propósito del diablo. Y el diablo tiene solamente un propósito, es matar, robar y destruir. Pero Dios, que es un Dios bueno, envió a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que por eso estamos hablando de un Dios bueno y un diablo que es malo. ¿Aló? Ahora, ¿por qué esto? Porque muchas personas, creyentes, incluso aún con una buena intención, porque ellos no son malintencionados, ellos tienen una buena intención, pero es una perversidad lo que dicen. Mire, yo he escuchado cristianos decirle a otras personas que están en un lecho de cama, con una enfermedad, decirle, mi hermana, mi hermano, si Dios te envió esta enfermedad, es para perfeccionar tu carácter. ¿Ustedes han escuchado eso de alguien? O estás en pecado, o los condenan, ¿no? Los condenan. Pero hablo de aquellos que están diciendo que Dios está enviando una enfermedad a esa persona para que moldee su carácter, ¿cierto? Para que perfeccione su fe. Ahora, eso distorsiona la imagen de un Dios bueno. Cuando yo le digo eso a una persona, yo estoy distorsionando la imagen de Dios. Y eso no está acorde a lo que la palabra de Dios me enseña. Porque la palabra de Dios me enseña que toda buena dádiva y que todo buen don viene de Dios. Ahora, ¿la enfermedad es un buen don? ¿Es un buen regalo? ¿A cuánto les gusta cáncer? Y estamos repartiendo. ¿Y quién va a levantar la mano para recibirlo? Nadie lo haría, ¿verdad? Eso no es un buen don. Eso no es nada bueno. Pero muchos están hablando de que Dios envía enfermedades. Pero mire conmigo lo que hizo Jesucristo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Oh, gracias. Y vamos a leer el verso 38. Y este verso nos da a entender la fuente de la enfermedad. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Estamos allí? Dice, ¿cómo Dios? ¿Quién? Ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? Y cómo es decir Jesús, anduvo haciendo ¿qué? Note que ahí no dice haciendo bienes y males, no, dice bienes. O sea que Jesús es bueno, amén. Y luego dice, y sanando a algunos. Los oprimidos ¿por quién? Note que ahí está hablando
de que Jesús sanaba a todos los que el diablo oprimía con enfermedades. O sea, ¿de dónde viene la enfermedad? Del diablo, ¿cierto? Ahora, debo también ser ecuánime, porque no le puedo echar la culpa de todo al pobre diablo, ¿verdad? Porque no toda enfermedad es del diablo. Ahora, si usted come demasiada bagre, y si usted come demasiada cerdo, y si usted come demasiada, ¿qué le digo yo?, hamburguesas, si usted se alimenta mal, entonces usted va a tener problemas en su cuerpo. Amén. Si usted no hace ejercicio, si usted no se ejercita, usted va a tener problemas en su cuerpo. Amén. Entonces, pero note que la enfermedad tiene una fuente negativa, el diablo. Amén. Ahora, miremos otro ejemplo. Lucas, vaya conmigo a Lucas. Lucas, capítulo 13. Sí, el capítulo 13. Capítulo 13, a partir del verso 13, 1, 3, 13. 12 más 1. ¿Amén? ¿Estamos ahí todos? Oh, ¿sí? Capítulo 13, a partir del verso 10. ¿Ok? Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 18 años que tenía. Oiga, hay un espíritu de enfermedad. Oh. Dice, 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba ¿cómo? O sea, ¿quién tenía en esa circunstancia el cuerpo de la mujer? El diablo, un espíritu inmundo, un espíritu de enfermedad. Y luego sigue diciendo, y en ninguna manera se podría enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y mira lo que dice el verso 16. Y a esta hija de Abraham, ¿que quién? Que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. ¿Cuándo? O sea, ¿quién tenía atada a esta mujer? El diablo, ¿cierto? El diablo la tenía atada. O sea que la enfermedad viene de una fuente negativa. Pero hay unas buenas noticias. Primera de Juan. Primera carta de Juan. Primera epístola de Juan. Capítulo 3. Verso 8. ¿Estamos allí? ¿Sí? ¿Estamos allí? 3:8. Dice, el que practica el pecado, permítame un segundo, yo le ayudo aquí a mi hermana para que ella pueda leer juntamente con nosotros. Amén. Tranquila, mi amor, para eso estamos aquí, para ayudarte. Primera de Juan, capítulo 3. Recuerda, hay evangelio y hay cartas. ¿Ok? El evangelio de Juan es uno y las cartas son otras. Eso, gracias mi hermana, muy amable. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Estamos allí? Mira lo que dice. Verso 3, 8. Dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que este diablo malo que quiere robar, matar y destruirnos, Dios ya tomó cartas en el asunto con él. Por eso vino Jesús, para deshacer todas las obras de maldad de él. ¿Amén? Ok. Pero note algo, y es que yo quiero hacer énfasis en esto, y es que, bueno, la pregunta es, bueno, si Jesús deshizo todas las obras del diablo,
¿Por qué hoy hijos de Dios están enfermos? ¿Por qué hoy hijos de Dios están en ruina? ¿Por qué hijos de Dios se están separando? ¿Se están divorciando? ¿Por qué en casos de cristianos viven en unas garroteras que uno, peor que en la de un incrédulo? Ahora, yo quiero decirle es que su desobediencia, la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia, el temor que usted empieza a declarar con su boca, le abre puertas al enemigo. Mire, por ejemplo, ¿sabía usted que muchos cristianos, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes de la iglesia, viven en unión libre? Hay muchos cristianos que están viviendo en unión libre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que eso es ¿qué? Fornicación, ¿cierto? Entonces si usted no obedece a la palabra, entonces usted le está abriendo campo al enemigo para que el enemigo entre a su vida y ¿qué haga? Robe, mate y destruya. Amén. Entonces, cuando vemos un hermano que está enfermo por X o Y circunstancia, es porque él mismo ha permitido que el enemigo entre a su vida y le robe. ¿Cuántos creyentes hoy viven arruinados? Viven en ruina. Arruinados. Pero, ¿esa es la voluntad de Dios? Porque Dios dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas. No, dice en todas, ¿cierto? En todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si tú no eres obediente, pues la protección, la bendición que Dios ya ha establecido, el enemigo tiene la posibilidad legal de poder robártela. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo huecos en tu vida. Tú estás abriendo rotos allí en el vallado que Dios ha establecido sobre tu vida. Ahora, mire lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. Obras. Deuteronomio, capítulo 30. Y vamos a leer a partir del verso 15. Amén. ¿Estamos allí? Dice la palabra, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y ¿qué más? La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, ¿yo qué? Te mando, o sea, Dios ¿qué da? Órdenes, ¿cierto? Dios da órdenes, Dios no pide favores, Dios da una orden. Amén. Ahora, tú decides si la cumples o no. Entonces, sigue diciendo allí, te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Y seas... Oiga, mucha gente malinterpreta las órdenes de Dios, ¿cierto? Y mucha gente está diciendo, ay no, pero ese Dios tan cansón, muchas cosas, que cuide esto, que haga aquello, que lo demás. Pero es que usted no ha entendido que es que todo lo que Dios le manda hacer no es porque Él sea un Dios, porque es que me da la gana de que usted sea así. No, Él lo hace para que usted viva y sea multiplicado. O sea, cuando Él da una orden, la da es para su beneficio, para el beneficio de quien lo cumple. Amén. Y note lo que sigue diciendo allí. Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Verso 17. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas ante dioses ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas a entrar, para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición. Pero mira lo hermoso que es Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Dios está diciendo, mire, yo establecí unas normas y esas normas no son porque yo las quiero así para mi propio beneficio. Yo he establecido esas normas para que a usted le vaya bien. Y si usted las escoge, se va a multiplicar, le va a ir muy bien, pero si las desobedeces, te va a ir mal, vas a morir. Pero yo te recomiendo, yo Dios te recomiendo a ti, hombre, escoge el bien. Escoge el bien. Pero note que hay una decisión personal de cada uno de nosotros, de obedecer o de desobedecer. Es una decisión que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, de acuerdo a esa decisión, ¿a usted le va a ir bien o le va a ir mal? Amén. Gloria a Dios. Salmos 91. ¿Estamos ahí? 91. Salmos, capítulo 91. Salmo 91. Y a partir del verso 1. Ok, a partir del verso 1 dice, el que habita al abrigo ¿de quién? Ahora, ¿quién es el que hace la acción aquí? ¿El hombre o Dios? El hombre, porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y podríamos decir, el que obedece a Dios, el que está sujeto a sus ordenanzas. Hay una consecuencia, mire lo que dice, sigue diciendo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí la sombra habla de cuidado, de protección. Entonces el que obedece, el que habita, el que quiere obedecer, el que está sujeto a Dios, tiene una protección. Amén. Tiene una protección. Y sigue diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Verso 3. Él, ¿quién? Dios. ¿Qué va a hacer? Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. ¿Quiere vivir seguro? ¿Quiere vivir bien? Sea obediente. Sea obediente. ¿Obediente a qué, pastor? A la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios. Pero como estamos hablando de que hay un Dios bueno y un diablo malo, y vimos que Dios nos guarda, nos protege, todo lo que Él hace es bueno, lo que hace el diablo es matar, robar y destruir, ¿cierto? Ahora, y dijimos que mucha gente está diciendo que cosas malas vienen de parte de Dios, ¿cierto? Yo no sé si usted ha escuchado a gente que en algún momento dice, no, hermano, ando en una prueba, ¿sí? Pero se la adjudican a Dios, ¿cierto? Y dicen, no, es que Dios me tiene en una prueba, hermano. Eso no es correcto, porque Dios no es un Dios malo. Y vamos a leer eso, y yo sé que para algunos de ustedes es todo como que, no, Dios sí prueba a la gente. Y vamos a mirarlo, ¿amén? Vamos a mirarlo. Santiago, volvamos a Santiago. Santiago, capítulo 1. Pero ahora vamos a leer desde el verso 12. Oh, Señor, gracias. Bendito sea su nombre. ¿Sí? ¿Estamos todos allí? Victoria en la prueba. Santiago, capítulo 1. ¿Sí tiene Santiago esa Biblia? Vamos atrás. Santiago, mucho más. Más. Ahí está el de Hebreos. Ahí. Ok. Santiago, capítulo 1, a partir del verso 12. Dice, bienaventurado el hombre que soporta ¿qué? Porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quién, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Verso 16, ya lo habíamos leído, pero ya leámoslo en el contexto completo. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, mucha gente está pasando por momentos difíciles. El error es decir que ese momento difícil lo trajo Dios para perfeccionar su carácter. ¿Usted ha escuchado eso? Que mucha gente dice, este momento difícil es porque Dios está trabajando en su vida, está perfeccionando su carácter. Pero hay un error allí porque tenemos una perspectiva, una visión distorsionada de Dios. Dios sí puede perfeccionar tu carácter a través de esa dificultad que el diablo puso. Y Dios puede actuar dándote una salida para que tu fe crezca en Él. Pero la fuente del mal no ha sido Dios, ha sido el diablo. Porque vimos aquí que el diablo no vino sino para robar, matar y destruir. Ahora, ¿Dios prueba a la gente? La pregunta es, ¿Dios prueba a la gente? ¿Sí? Ok. ¿En qué sentido? ¿Con cosas malas? No. ¿Cómo prueba Dios a la gente? ¿Cierto? ¿Cómo prueba Dios a la gente? Vamos a Génesis capítulo 22. Capítulo 22. ¿Estamos allí? Génesis capítulo 22. Verso 1, a partir del verso 1. ¿Estamos allí todos? Dice, aconteció después de estas cosas que Dios, ¿qué? Entonces sí, Dios sí prueba, ¿no? Porque Dios probó a Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿cómo vino la orden para esa prueba? A través de la voz hablada de parte de Dios, ¿cierto? Para poder yo hacer un buen trazo de la palabra, necesito entender varias cosas. Hay varias cosas en hermenéutica que nosotros necesitamos entender para poder trazar bien la palabra. Primero, ¿quién habla? Segundo, ¿a quién le habla? Tercero, ¿en qué momento le habla? La pregunta aquí es, en este momento, ¿en qué dispensación se encontraban ellos? ¿Se acuerda que la Biblia tiene unas dispensaciones? Una dispensación son momentos grandes, establecidos, que uno puede entender qué está pasando ahí en medio de eso. Por ejemplo, la primera dispensación es la de la inocencia. Cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto del Edén, no había pecado y todo estaba funcionando muy bien. La segunda dispensación es la caída del hombre. Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y todo fue empeorando, ¿verdad? Luego viene el gobierno humano, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este hombre que creó la torre de Babel y toda esta vaina? Se empeoró todo, luego vino el juicio debido a eso, lo de Noé. Luego viene la promesa. ¿Y la promesa viene con quién? Con Abraham, ¿cierto? O sea que ellos están en un tiempo que se llama promesa. ¿Aquí había ley escrita? O sea, ¿la palabra de Dios estaba escrita? No, ¿cierto? Todavía no había llegado Moisés, ¿cierto? Entonces Dios se comunicaba con el hombre de esta manera, ¿cierto? Porque no había algo establecido para que el hombre pudiera decir, bueno, esto es lo que Dios quiere de mí, listo, yo lo voy a hacer. Entonces Dios probaba la fidelidad y la obediencia de las personas a través de órdenes que Él dictaba, ¿cierto? Porque todavía no estaba la ley. Ahora miremos otro verso donde Él también prueba, en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16.
En el verso 1, ¿están ahí? Ahí hay un título que dice, Dios da el maná. Ok, listo, entonces vamos a mirar el verso 4. Ustedes saben, ustedes conocen el contexto, ellos empezaron a quejarse y a decir, no, pero aquí en este desierto no hay nada que comer, era mejor estar allá en Egipto comiendo algarrobas y lo que había allá. Y entonces, mira lo que dice el verso 4. Jehová dijo a Moisés, ¿Jehová qué? O sea, ¿él habló con quién? Con Moisés. O sea, le dio una orden a Moisés con respecto a lo que estaba pasando, a la murmuración del pueblo. Entonces digo allí, Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan, ¿de dónde? El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si andan en qué? En mi ley, o sea, en mi ordenanza. ¿Qué es lo que Dios prueba? Fidelidad y obediencia, ¿cierto? ¿Y a través de qué? A través de un mandato que Él está dando. Él le dio un mandato ¿a quién? A Abraham. Abraham, coge a tu hijo, ve y sacrifícalo. El hombre fue, obedeció, lo tenía listo, y él iba a mandar el cuchillo cuando le dijo, detén tu mano, porque ya sé que tú me obedeces. O sea, Dios prueba ¿qué? La fidelidad del hombre, la obediencia del hombre. Luego aquí en Éxodo dice, bueno, listo, ustedes están renegando, ahora yo les voy a dar maná, pero ese maná no lo van a recoger ni lo van a almacenar, van a coger solamente la porción diaria. Y yo los voy a probar con esto. ¿Qué estaba probando ahí Dios? La obediencia, ¿sí o no? Ahora, desde este punto, el punto aquí, la pregunta es, ¿aquí ya había ley? No, la ley todavía no había llegado. La ley empieza a partir del capítulo 19. Vaya al capítulo 19 de Éxodo. O sea que ellos todavía estaban en una dispensación que se llamaba la promesa, ¿cierto? En el capítulo 19 dice Israel, ¿dónde? En el Sinaí. Y en el capítulo 20 dice los 10 mandamientos. O sea que cuando el pueblo llegó a Sinaí fue donde Dios le dijo, bueno, aquí empieza una nueva dispensación. Ya no voy a hablarle a más nadie aquí, de tú a tú. Yo les voy a establecer unas normas por las cuales ustedes se van a regir. Y a través de esas normas, yo los voy a probar a ustedes. ¿Listo? Entonces, Fran estableció y empezó una nueva dispensación. Desde este punto en adelante, usted no vuelve a encontrar la palabra Dios probó a la gente. ¿Por qué? Porque ya había una ley, ya había una palabra establecida y Dios estaba probando la fidelidad y la obediencia del hombre a través de la ley. Amén. Entonces Dios prueba la fidelidad del hombre es a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Ahora, yo le pregunto una cosa. Cuando uno prueba algo es para saber si es bueno o es malo, ¿cierto? Si sirve o no sirve. La pregunta es, ¿será que Dios necesitaba probar el corazón de las personas? No, Él lo conoce, ¿cierto? Él lo conoce todo. Ahora, mucha gente ha tergiversado algunos textos. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 13. ¿Sí? ¿Estamos allí todos? ¿Me he hecho entender hasta este punto? ¿Sí? ¿Ha sido claro? No quiero que salgan con dudas de aquí. Quiero que todo salga muy claro, porque Dios es un Dios que no es de confusión. Amén. Capítulo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna, en mi versión, ¿sabe cómo dice? Prueba. O sea que tentación y prueba son sinónimos, ¿verdad? Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahora, que no dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Ahora, en mi versión dice, si no quedará también juntamente con la prueba, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportarla. Ahora, aquí el texto ha sido mal interpretado
o quizás mal traducido, porque dice que dice el texto que Dios da juntamente con la prueba la salida, o con la tentación la salida, ¿cierto? Y mucha gente dice, ¿sí lo ve? Dios da la prueba o la tentación y después da una salida. Pero en Santiago 1 vimos que toda tentación viene ¿de quién? Del diablo, ¿cierto? Pero le voy a leer otra versión donde es mucho más clara. Porque aquí no está diciendo eso, que Dios da la tentación y después da la salida. No, Dios, lo que está diciendo aquí el verso es, ustedes van a tener pruebas y tentaciones. El diablo va a traer tentaciones a sus vidas, pero Dios no va a permitir que ustedes sean tentados por el diablo, más de lo que ustedes puedan resistir. Cada tentación que el diablo les coloque, Dios va a proporcionar una salida para ellos. Eso es lo que dice ahí el texto. Pero muchos, como dice ahí la palabra juntamente con la prueba también, lo tergiversan y dicen, Dios da esto, pero también da aquello. Pero miremos en la nueva, les voy a leer la nueva traducción viviente, esos mismos versos. A partir del verso 12, lo voy a leer, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Estoy leyendo una versión distinta, escúchemela para que usted pueda entenderlo de una mejor manera. Verso 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Ahora, yo me pregunto, si nosotros tenemos que resistir las tentaciones, y si la tentación viene de parte de Dios, es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y si yo resisto lo que es la voluntad de Dios, estoy, ¿qué? Resistiendo a Dios, ¿cierto? Entonces, esa teología está mal encaminada, porque la tentación viene del diablo, y yo tengo que resistir al diablo. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, todo esto que yo he hablado el día de hoy es con el propósito de que usted entienda y que se quite ese concepto errado de que Dios lo prueba a usted con calamidades, con enfermedades, con dificultades. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, eso no es bueno, eso no es una buena teología, eso no viene de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios bueno y que toda tentación viene del diablo. Amén. Toda tentación viene del diablo. ¿He sido claro con lo que he mencionado? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Todo está bien, ¿cierto? Ok. Necesitamos entender que tenemos un Dios bueno. Dígame, mi hermana. Una cosa es disciplinar y otra cosa es tentar para traerte una calamidad a ti. Yo tengo que disciplinar a mi hijo porque la palabra de Dios dice que cuando yo disciplino a mi hijo, lo estoy amando. Porque si yo no lo disciplino, él va a crecer como un cualquiera. Y entonces va a ser, en vez de ser una bendición para la sociedad, va a ser un malhechor. Mire, la gran mayoría de personas que están mal en la sociedad es porque no han recibido disciplina de sus padres en su casa. El hijo mimado avergüenza a su... Claro, no es azotarte no es traer calamidades, es disciplinar. No. Amén. Claro. Ahora, ok, correcto. Una pregunta. Un padre bueno, por ejemplo, en tu caso, bueno, yo no sé cómo sería cuando antes de conocer a Cristo, aquí están tus hijas y tú no puedes mentir. ¿Cómo disciplinabas tú a tus hijas? ¿Cierto? Tremendo, ¿verdad? Ok, pero bueno, tú la corregías, tú le dabas, ¿verdad? Pero porque querías que ella cambiara, ¿cierto? Pero tú corregirías, por ejemplo, tu hija Sandra
supongamos, esto es un supuesto, no fue tan obediente, supongámoslo, ¿no? No fue tan obediente. Entonces, ¿tú ibas a corregir a tu hija o tú ibas a castigar a tu hija con una enfermedad? No, nunca, ¿cierto? Ahora, si eso lo haces tú, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Ahora sí, los corregimos, los disciplinamos, les decimos esto no se hace, esto está mal, y usted corrige y lo enderezamos, ¿verdad? Pero nunca le traemos males. Porque la disciplina o esa palabra que se traduce ahí como castigo no es un mal, sino una corrección. Es como el palito cuando el arbolito está creciendo, que empieza a torcerse, es esa vara que se le pone ahí al palo para que crezca derecho. Amén. Entonces, eso es la corrección.